de espera habilitada. Entonces, pero enseguida deshabilito la sala de espera y los dejo entrar. Así que normalmente eso no pasa. Pero bueno, no importa. A ver, sigamos. Bien. Les estaba contando. Este cable, el UTP, la U, viene de la palabra unshield. Shield, esta parte sería escudo. Y el un, este prefijo, es como en castellano decimos que yo, qué sé yo, inmortal, no sé, incapaz, ¿sí? Es como sin. Entonces, el UTP sería como un cable que no tiene, unshield sería sin escudo. Este es el cable más utilizado en las redes que vamos a llamar de tipo LAN. Esperen que me está faltando mi lápiz. Las redes de tipo LAN, vamos a anotar acá, las redes de tipo, ¿dónde está? LAN, porque no me anda acá, LAN, suelen utilizar este cable. El UTP viene de 7 tipos diferentes, pero el más utilizado es este, que viene con 4 pares, que también se lo suele llamar cable de red o cable Ethernet. Que acá les voy a mostrar, acá, a ver, esperen que pongo así, así se ve. No sé si llegan a ver, este es el cable UTP. Este que tengo acá, está justo la lámpara, debería poner la otra lámpara. Bueno, fíjense, acá están los cablecitos que yo les conté, y este es un cable, el interior de cada uno de estos chiquitos es todo de cobre. Por eso es súper maleable. Este suele ser a veces amarillo, a veces celeste, como lo vemos acá, este celeste fuerte, a veces gris. Si alguno ha trabajado en algún entorno donde hay una red, no sé, en una oficina, en un colegio o en el ciber, que uno tiene una red que está cableada, o sea, utiliza cable, lo más probable es que utilice este tipo de cable. Bien. Ahora, con la finalidad de minimizar el tema de se utilizan otros tipos de cables de pares. En este caso tenemos este que se llama FTP. F viene de la palabra foiled. Uno podría pensar que es como un folio, ¿no? Parecido, foil, como si estuviera forrado. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es este cable? Bien, cada uno de los pares está recubierto por una, digamos, una cubierta metálica, una malla metálica. ¿Para qué es esto? Justamente para minimizar las interferencias. Y por último, tenemos uno todavía que tiene más protección. Fíjense que aparece la misma palabra de antes. Este era unshield y este es shield. Shield porque tiene escudo. Shield Twisted Pair. Fíjense que son todos iguales, lo único que cambia es la primera letra, porque Twisted Pair es escudo sería, ¿no? Bien, este no se entiende tanto en la foto. Ahí me salió el cartel de que estaba mal la conexión. ¿Me escucharon? Sí, se le cortó, profe. Bueno, Profe, no les se... decía, este no se entiende tanto en la foto, pero se entiende mejor en este esquema. Fíjense, cada par está recubierto por un blindaje, una malla como este. Pero a su vez, todos estos pares están envueltos en un segundo blindaje. ¿Dónde se va a usar este tipo de cables? Bueno, en entornos donde haya muchas interferencias, teniendo en cuenta que qué cosas provocan interferencias. Y
maquinarias eléctricas que generan, los motores eléctricos generan ondas electromagnéticas, donde hay mucho ruido, el ruido también genera interferencias en esos entornos. Bien, vamos a pasar a ver ahora el cable coaxial. El cable coaxial, que seguro que todos lo conocen, porque la gran mayoría, si tiene televisión en casa, televisión, lo que llamamos, si tiene cable en casa, el cable viene por este cable, por el cable coaxial. Así como les conté que el cable UTP se utiliza para redes locales, redes de tipo LAN, el cable coaxial suele utilizarse más en redes de banda ancha, redes de más alta velocidad, como son, por ejemplo, las redes de los proveedores en su momento de televisión por cable, posteriormente de conexión de internet y televisión por cable, ¿no? Entonces, qué sé yo, los dos más grandes que siempre nos dieron este servicio son Telecentro y Cablevisión. Hubo otros, pero bueno, hoy en día son esos los dos que nos dan televisión por el cable, ¿no? Capaz que hay algún otro, pero lo desconozco. Estos son los dos más conocidos. Bien, ¿qué característica tiene este cable? Bien, el centro es de metal, de cobre. Nuevamente, como conduce impulsos eléctricos, el centro va a ser de cobre, igual que el anterior. Ahora, este centro es mucho más grueso y este cable se llama coaxial porque tiene dos conductores concéntricos. Por un lado, que estamos viendo acá, esto está recubierto por un aislante, y este a su vez tiene una malla o blindaje, que en este caso es de cobre, pero en este que tengo acá, que no sé si se llega a ver porque está como muy pelado, no sé si se llega a ver, este es de aluminio. Este es el cable que entra en el televisor, ese que es duro, que cuando uno lo quiere acomodar es difícil. Bien, este es el cable coaxial. Ventajas que tiene el cable coaxial y bueno, tiene pocas interferencias, tiene muy buena velocidad y tiene pocas interferencias. Esto que dice hasta 200 megabits por segundo es muy relativo. ¿Se corta mucho? Más o profe. De rato. Voy a abrir la puerta. Yo la dejo cerrada porque tengo la estufa, pero vos, ¿qué vas? Bueno, les decía, cualquier cosa, si se escucha mal, díganme. Siempre tengo la posibilidad de bajar y ponerme al lado del router. Esta velocidad que les puse acá, yo se las dejé porque es lo que está en la bibliografía, pero no porque uno se tenga que aprender esa velocidad, sino que es más como una referencia. Porque fíjense, la vez pasada, que yo con estas cosas soy bastante curiosa, encontré este cable en la calle. Fíjense el grosor de uno y de otro, ¿no? Entonces me puse a investigar qué era, porque me di cuenta que tenía que tener que ver con las empresas que daban cable o electricidad, porque había un montón de pedazos tirados en la calle. ¿De qué raza? Bien. Fíjense, a ver si se llega a ver ahí. No, ahí. Fíjense, ¿ven que tiene un centro de metal? ¿Lo llegan a ver? Sí, y después, sí, acá también tiene como una cubierta metálica. Este es otro tipo de cable coaxial. Obviamente más grueso, que conduce mayor cantidad de datos, tiene mayor ancho de banda.
Y este es el que suelen usar las compañías en la calle. El que después baja a nuestra casa, por ejemplo, a lo mejor es este, ¿sí? Pero el de la calle, que tiene que poder transmitir digamos, sostener las conexiones de todos los usuarios, suele ser un cable de mayor envergadura, ¿sí? Bien. Bueno, para terminar con los medios cableados, aparece el mejor de todos, que es la fibra óptica. Primera cosa que siempre hay que recordar, cada vez que escuchamos que algo es óptico, ¿con qué tiene que ver algo óptico? A ver, ¿quién sabe? Ópticos con la vista. Bien, buena asociación. Óptico tiene que ver con la vista, pero en realidad la vista tiene que ver con la luz. Nosotros vemos, ¿y qué es lo que vemos? El reflejo de la luz en los cuerpos. Si no hubiera luz, no vemos nada. Bien. La óptica lo que hace es estudia el reflejo estudia la luz. Por eso el negocio donde vamos a comprar los anteojos se llama óptica, porque modifica el reflejo de la luz para que nosotros podamos ver un poco mejor, todos los que usamos anteojos. Bien. Todos los dispositivos que son ópticos leen el reflejo de una luz. Por ejemplo, el disco, el CD, el DVD, el Blu-ray son ópticos, porque se acuerdan que usaban un láser. El lector del código de barras también es óptico, porque lee el reflejo del láser sobre los códigos, ¿sí? Este mouse, por ejemplo, que tiene una luz, también sería óptico, porque esa luz que tiene en este caso es la que va a captar el reflejo de esa luz para determinar el movimiento, la posición relativa del mouse. Entonces acuérdense, óptico, luz. Y como es luz, no son señales electromagnéticas, ni señales eléctricas. Entonces la fibra óptica es el único medio que no va a tener interferencias de ninguna clase, ¿sí? ¿Qué es la fibra óptica? Bueno, la fibra óptica es un conductor de plástico, de sílice, que va a transmitir impulsos luminosos emitidos por un láser, a veces, y otras veces por un LED. Depende del tipo de transmisión. El grosor de la fibra óptica es más o menos 125 micrómetros. Un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. O sea, podría ser el grosor de un cabello. Ahora, hay muchos tipos de fibra óptica. ¿Por qué? Porque la fibra óptica, por ejemplo, en este caso es esto que estamos viendo acá. Y acá me está mostrando cómo es uno solito de estos. Y ahora se los voy a mostrar. Esperen que voy a prender la otra luz porque se va a ver mejor. Porque si no da demasiado de frente. Antes estaba trabajando yo sola, entonces. Bien. Les voy a mostrar acá. Capaz que dejo de compartir y a lo mejor lo pueden ver más grande. Fíjense, esto que yo tengo acá es un pedacito de un cable de fibra óptica. Ahora, si ustedes se fijan, tiene como varios hilitos, no sé si llegan a ver, ahí me pongo más cerca, ¿ven? Bueno, Sí, se ve. Que son de distintos colores. Bien, este cable de fibra óptica tiene, si no me equivoco, 6 de estos hilitos. Y estos están adentro de un tubito, este tubito celeste, o sea, está el cable de fibra óptica, los cablecitos de fibra óptica. Esperen que se corta. Ahí se va mejor. ¿Ven? Está el cable de fibra óptica dentro de este tubito celeste. Ahora, entre este tubito y este negro hay unos hilos
así, esto que parece como un plumerito, es una fibra que se llama aramida, que es para darle estructura al cable. Porque este es de plástico. Y el plástico es mucho más quebradizo que el cobre. Entonces necesita algo que le dé estructura al cable. A esto se lo llama aramida. Ahora vamos a ver de vuelta la diapositiva. Pero les voy a mostrar ahora este otro. Fíjense. El grosor de uno y de otro. Ahora, este también tiene eso. Pero en realidad tiene estos 4 que vemos acá, estos 4, tienen los hilitos de fibra óptica dentro. O sea que este tiene 4 de lo que este tiene 1. Entonces, en realidad el cable, la velocidad de transmisión, va a depender de cuántos hilos de fibra óptica tenga. Obviamente este va a poder transmitir mucha más información que este. De vuelta, yo no trabajo ni en cablevisión, ni en Fivertel, ni nada, pero puedo entender que seguramente si alguno tiene el servicio de internet por fibra óptica, debe tener un cable de este grosor. Y seguramente el que tiene en la calle, el proveedor, debe ser este. Hay una compañía japonesa acá en la Argentina que importa estos hilitos de fibra óptica y acá arman el cable. ¿Alguien me puso algo acá? Emiliano. José Emiliano puso con velocidad, no entiendo a qué te referís, José. Oh, ok, bien. Bueno, les voy a mostrar, que es interesante, un video sobre los cables de fibra óptica. Después voy a explicar esta diapositiva que está acá. Voy a dejar de compartir, porque el video está en YouTube. Esperen que me olvidé. No. Esperen, Me olvidé ponerlo del sonido. Ahí está. Ahora sí. Cuando nos conectamos a Internet, cosa que pasa casi todo el tiempo, no solemos pensar en toda la ingeniería que existe detrás. Nos comunicamos en segundos con cualquier lugar del mundo y probablemente pensemos que toda la información circula por el aire o por satélites. Pero esto no es así. Hay 1 millón de kilómetros de cables submarinos que hacen que podamos usar Internet. ¿Cómo funciona esta tecnología? Antes de averiguarlo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar las notificaciones. El 97% de la información que circula por Internet lo hace mediante cables submarinos que cruzan los océanos de una punta a la otra del mundo. Es decir, la tecnología satelital es marginal y sirve simplemente para lugares que están realmente muy aislados. Esto se debe a que la distancia recorrida es mucho menor. Por ejemplo, entre Japón y Estados Unidos, 2 puntos distantes del mapa, hay unos 9.000 kilómetros. Un satélite se ubica a unos 36.000 kilómetros de altura. Y además, los datos tendrían que ir y volver, por lo que la distancia sería el doble. Estos cables de fibra óptica son realmente muy pequeños. Tienen el grosor de un cabello y están recubiertos por 7 capas de protección distintas. Cuanto más cerca de la orilla están, más gruesos son, debido a que los peligros son mayores. En alta mar y bajo una gran profundidad, los riesgos de alguna falla se reducen. Estos cables logran una velocidad de transmisión cada vez más importante. Por ejemplo,
El cable que desde 2018 conecta Bilbao, en España, con Virginia, en Estados Unidos, transmite 160 terabytes por segundo. Es decir, en un segundo se pueden transmitir 160.000 películas de 1 giga cada una. Y si bien aún no están instalados, se logró desarrollar cables que transmiten 1 petabyte por segundo, es decir, 1000 teras. Para tener un parámetro, todas las fotos que tiene Facebook en su archivo a escala mundial pesan alrededor de 1.5 petabytes. Instalar estos cables no es una tarea sencilla y puede llevar algunos años. Para hacerlo, se prepara el cable en tierra, se calcula la extensión que debe tener y un barco desde la superficie circula y va desenrollando ese cable desde una punta hasta la otra. En el último tramo, antes de llegar a destino, los cables suelen estar enterrados, para evitar de esta manera cualquier interferencia humana o animal que los pueda afectar. Además, suelen utilizarse costas arenosas debido a que resulta más sencillo para enterrar los cables. De esta forma, se evitan grandes ciudades y puertos muy transitados para reducir el margen de error. Igualmente, por más que hoy se utilice tecnología de última generación, la técnica utilizada en realidad data del siglo XIX. En 1852 se instaló un cable que cruzaba el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia para los telégrafos. En la década siguiente llegó el primer cable transatlántico, unía a Irlanda con la isla de Terranova en el norte de Canadá. A mediados del siglo XX comenzaron a realizarse las conexiones telefónicas. Pero la gran revolución llegó con la fibra óptica en la década de 1980, lo que permitió las conexiones tal como las conocemos hoy. Actualmente hay 437 cables submarinos entre los que ya están instalados y los proyectados, según el sitio submarinecablemap.com. Allí se puede ver el estado de la red actual y notar algunas particularidades. Por ejemplo, el mayor tráfico de cables se encuentra entre Europa y América del Norte por medio del Atlántico. Aunque algo similar sucede entre la costa oeste de Estados Unidos con Japón. De hecho, entre el sudeste asiático y Japón se encuentra una de las zonas más desarrolladas. A nivel internacional, es llamativo que se respeten las históricas rutas comerciales. Por ejemplo, desde el Mediterráneo se cruza el Canal de Suez de forma subterránea para conectar Europa con Medio Oriente, India y el Lejano Oriente. En América Latina, si bien no es la zona más desarrollada, también hay varias particularidades. Brasil tiene un cable propio que une Río de Janeiro con Natal y conecta 14 ciudades. Además, inauguró un cable que lo conecta directamente con Angola para que las comunicaciones entre Sudamérica y África no tengan que pasar por Europa. También está proyectado un cable que una a Sudáfrica con Brasil en 2021, pasando por las islas de Tristán de Acuña y Ascensión, que actualmente están desconectadas. Chile, por su parte, tiene proyectado un cable para mejorar la conectividad de toda la Patagonia chilena, que unirá Puerto Montt con Puerto Williams. Sería el cable más austral del mundo, ya que a la Antártida no llega ninguno. Actualmente, el cable más meridional es uno muy pequeño, que conecta la isla de Tierra del Fuego con Santa Cruz en la parte continental de Argentina y funciona desde 2012. Todo el resto de la red argentina llega a una pequeña localidad costera llamada Las Toninas. Se eligió ese lugar porque es en donde comienzan las costas arenosas y es menos transitado que Buenos Aires, cerca del puerto. Si nos vamos al otro extremo del mapa, una de las conexiones más llamativas es la que va desde el norte de Noruega hasta el archipiélago de Svalbard. Es que la conexión tiene más de 1.300 kilómetros y en el archipiélago solo viven 2.500 personas. Igualmente, hay varios lugares a los que aún no llegan los cables. Por ejemplo, la isla de Pascua, las Islas Galápagos y las Malvinas. Por más que los cables sean bastante estables y los problemas que se reportan son infrecuentes, no todo es color de rosas. Hay terremotos que han causado grandes inconvenientes. Por ejemplo, en 2006 uno rompió 8 cables en Taiwán y afectó las comunicaciones en China. Para solucionarlo, 11 barcos trabajaron en la reparación durante 49 días. En 2011, Armenia se quedó sin conexión porque una persona cortó con una pala el cable que llegaba desde Georgia. Estaba buscando cobre, pero se encontró con fibra óptica.
En 2018, Mauritania estuvo 2 días sin internet por un cable que se rompió cerca de la costa de su capital. También se quedaron sin internet Sierra Leona, Liberia, Guinea-Bissau, Guinea y Gambia, aunque el corte les duró menos. En enero de 2019, una tormenta magnética y un rayo dejaron a Tonga sin internet. Este país recibe el cable desde Fiji y de un día para el otro quedó desconectado del mundo, a merced de una red satelital muy básica. No se podía ni usar tarjeta de crédito y se especulaba que los arreglos podrían llevar 3 semanas. ¿Sabías que internet depende de estos cables? ¿Qué harías si se corta el de tu país y te quedás 3 semanas sin conexión? Déjanos tu comentario. Bueno, posiblemente alguno ya sabía algo de esto, pero me parece que el video es interesante y nos va a ayudar a entender algunas de las cosas que vamos a ir viendo después. La realidad es que la gran mayoría de las conexiones de internet viajan por estos cables y como estamos hablando de impulsos luminosos, en realidad es la conexión más veloz que va a existir el cable de fibra óptica. Si bien la velocidad que nosotros conocemos de la luz, que es altísima, es la velocidad medida en el vacío, y acá la luz va a viajar a través de este medio, que son estos cables de sílice. Las velocidades que se logran hoy en día en las transmisiones a través de la fibra óptica llegan a la mitad de la velocidad de la luz. Y esto es realmente enorme. Si ustedes piensan que estamos conectados y que tenemos muy poco delay, o muy poca, digamos, demora en la transmisión, y ustedes no sé si saben, pero estamos todos conectados a un servidor que es el servidor de Zoom, ¿no? ¿Alguno sabe dónde está el servidor de Zoom que estamos usando? ¿Tiene idea? En Estados Unidos. Sí, está en Estados Unidos. Entonces piensen que yo estoy hablando, y lo que yo estoy hablando y sale de mi computadora transformado en ceros y unos, viaja hasta Estados Unidos y vuelve y llega a su dispositivo y ustedes me están escuchando casi con la sensación de que como si estuviéramos dando clase en forma presencial. Y eso es gracias a la enorme velocidad de transmisión que tienen los cables de fibra óptica. Bien, acá lo que les iba a decir, acá hay algunas imágenes que yo había puesto anteriormente que tienen que ver con los cables de fibra óptica cuando todavía no había encontrado el video, pero preferí dejárselos. Acá, por ejemplo, vemos la enorme cantidad de tensores de acero que tienen. Por ejemplo, este cable es diferente que este, pero básicamente tienen un centro donde hay un montón de estos haces de fibra óptica y después hay toda una estructura para proteger esto, porque imagínense la enorme presión que tiene que ver los miles y miles de metros cúbicos de agua que están sobre estos cables. Entonces, para que los cables no sufran deterioro, es que tiene semejante cantidad de tensores de acero. Bien. Usando la fibra óptica se puede transmitir de 2 maneras. La manera más veloz es la que se llama monomodo. Este modo, por cada uno de estos haces de fibra óptica va a viajar un haz de luz. Piensen que como esto es luz, estamos nuevamente transmitiendo ceros y unos. Uno podría imaginarse, si fuera posible verlo, porque esto va a una velocidad que es imposible de detectar para nuestros ojos, pero imagínense que la luz se encendería cuando está transmitiendo unos
y se apagaría cuando está transmitiendo ceros. De esa manera se transforma, por ejemplo, las ondas electromagnéticas que viajan por los cables, o las ondas eléctricas, las ondas electromagnéticas que viajan por el aire, o las ondas eléctricas que viajan por los cables, cuando llegan a la fibra óptica, se van a transmitir en impulsos, se van a transformar en impulsos eléctricos, ¿sí? Bien, estos impulsos eléctricos, cuando transmiten, dije cualquier cosa. En impulsos luminosos, obviamente no se van a transformar en impulsos eléctricos. Vuelvo a decir, a ver, con mi apuro, nada, dije una macana y después cuando estaba repitiendo me di cuenta. Por ejemplo, de mi casa, las ondas, los ceros y los unos, salen como ondas eléctricas que viajan por los cables. En algún lugar, eso pasa a la fibra óptica. Cuando pasa a la fibra óptica, las ondas eléctricas se transforman en impulsos luminosos, ¿sí? Entonces pasa de ondas eléctricas a impulsos luminosos, de impulsos luminosos a ondas eléctricas, o si viajara por el Wi-Fi, serían ondas electromagnéticas. Bien, volviendo al monomodo. El monomodo va a transmitir un solo impulso luminoso, que va viajando paralelo al cable. Este se emite con un láser de alta intensidad, y acá dice que supera los 10 gigabits por segundo. Claramente, esto también está desactualizado en base a lo que vimos en el video. Pero lo que tenemos que tener claro, ¿cuál es? De los 3 cables, el más lento y con más interferencias es el cable de pares. Después le viene el cable coaxial, que es más rápido y tiene menos interferencias. Y después viene la fibra óptica, que es el más rápido de todos y no tiene ninguna interferencia. Entonces, recordar esa velocidad es irrelevante. Lo que uno tiene que saber es, bueno, ¿cuál es el más rápido? ¿Cuál es el más lento? ¿Cuál es el que tiene más interferencias? ¿Sí? Bien, hay otra manera de utilizar la fibra óptica, que es con lo que se llama la transmisión multimodo. La transmisión multimodo lo que hace es, la luz no se va a emitir de forma paralela al cable, sino que se va a emitir utilizando un cierto ángulo, que lo que va a generar es que la señal vaya rebotando. Entonces, fíjense, tengo esta de color naranja, que es como se emite en un cierto ángulo, utilizando ese mismo ángulo va a ir rebotando, ¿sí? Por ciertas propiedades de la luz. Ahora tengo otro haz que sale en otra dirección y va rebotando usando otro ángulo. Bueno, por un mismo haz de fibra óptica puede haber hasta 1000 modos diferentes de propagación. O sea, 1000 de estas señales puedo ver en un mismo haz de fibra óptica. La diferencia es que ya las distancias van a ser muchísimo menores, y las conexiones son más sencillas, pero son más económicas. Entonces yo entiendo que las transmisiones que hacen los proveedores de internet que utilizan fibra óptica acá, no sé, la que llega a la casa de ustedes va a ser una transmisión multimodo. En cambio, la que va por debajo del océano va a ser una transmisión monomodo. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Bueno, vamos a ver entonces ahora algo de los medios no guiados. Los medios de transmisión no guiados van a usar ondas electromagnéticas, que no van a viajar por un cable, sino que son lanzadas al aire a través de una antena de transmisión y son tomadas por una antena receptora. Hay que entender
que una antena, uno suele asociar una antena con, como eran antes, los celulares que tenían una antena, que tenía un palito que salía del celular. Bueno, no tiene más este palito, como tampoco usamos, por ejemplo, una antena de ese estilo para la radio, sino otro tipo de antena. Las antenas, por ejemplo, el teléfono celular tiene antenas, aunque no se vean, porque están internas. Pues hay una antena de transmisión y hay una antena receptora. ¿Cómo va a viajar la información? Bueno, va a viajar a través de estas ondas que ya habíamos nombrado varias veces, que son las ondas electromagnéticas. El problema que van a tener las ondas electromagnéticas es que, como viajan por el aire y no tienen ningún tipo de protección, van a ser mucho más susceptibles a las interferencias y a los ruidos que los medios guiados. ¿Sí? Porque tanto, ya dijimos que la fibra óptica no tenía interferencias, pero el cable coaxial o el cable de pares tenía recursos que se utilizaban para tratar de minimizar las interferencias. Acá no hay. Bien. Acá tenemos la representación de una onda electromagnética, ya vimos esta imagen en otras diapositivas, pero recordemos que es una onda electromagnética porque tiene una onda eléctrica y otra magnética que van oscilando en forma perpendicular. Bien. Dentro de estos van a estar las microondas, el Bluetooth, el Wi-Fi, las ondas de telefonía celular. Vamos a hablar ahora de las microondas. Las microondas se llaman así, microondas, porque son un tipo de ondas cuya amplitud es muy poquita, tiene muy poca amplitud, por eso se lo llama microondas. Se las utiliza para transmitir grandes distancias, porque van a, como estas ondas tienen una amplitud tan baja, esto permite que atraviese la atmósfera con menos interferencias que otras ondas que tienen mayor amplitud. Una característica que va a tener la microondas es que para poder transmitir necesita lo que vamos a llamar contacto de línea de visión. Es decir, yo tengo acá la torre de una antena, acá tengo la antena y acá tengo la otra. Entre esta antena y esta antena tengo que poder trazar una línea recta. O sea, se tienen, vamos a decir, entre comillas, que ver. Obviamente no tienen vista, pero tendría que poder trazar una línea y que no haya nada en el medio que interfiera en esta línea. ¿Sí? ¿Contacto de qué? ¿Cómo? Que necesita un contacto de... Línea de visión. Acá, está en esta diapositiva, mirá. Señales direccionales, es decir, necesitan contacto en línea de visión. Es decir, que de una antena a la otra tengo que poder trazar una línea recta. Voy a volver un segundo a la diapositiva anterior para explicarles algo. Fíjense, acá tengo una representación de un pedacito de la Tierra donde se ve la curvatura de la Tierra, ¿no? Bien, uno de los problemas que van a tener las microondas es que a cierta distancia de una antena a la otra van a chocar con la curvatura de la Tierra. Imagínense que estas dos antenas no estuvieran y yo quisiera transmitir desde este punto, voy a tratar de trazar una línea recta con esto, acá. Fíjense qué pasó acá con esta línea. Bueno, chocó con la Tierra. Si yo quiero trazar, está bien, que me salió un poco para abajo, pero igual, ¿no? De todas maneras hubiera chocado acá. Para que esto no ocurra, ¿qué se hace? Se ponen antenas repetidoras. Pero la realidad es que la distancia máxima que yo voy a poder transmitir entre dos antenas
que tenga, digamos, un alto de unos 100 metros es aproximadamente unos 82 kilómetros. Esto está acá, fíjense. La distancia es aproximadamente unos 82 kilómetros, y esto es provocado ¿por qué? Por la topografía terrestre. Entre dos antenas que tengan 100 metros. Si tengo dos antenas que son más altas, la distancia va a poder ser mayor. Si las antenas son más bajas, la distancia va a ser menor. Obviamente, si por ejemplo, qué sé yo, entre esta antena y esta tuviera una cordillera, obviamente la distancia va a ser menor, o si tuviera un valle, posiblemente la distancia va a ser mayor, pero digamos, aproximadamente esa es la distancia a la que puede transmitir. Bien. El tipo de antenas que van a utilizar es este tipo de antenas parabólicas que suelen tener unos 3 metros de diámetro. Este tipo de antenas estamos acostumbrados a ver que suelen tener la empresa que brinda televisión en forma inalámbrica, que es DirecTV. Si alguien tiene o ha tenido televisión por DirecTV, sabe que utiliza este tipo de antenas. Y estas antenas están alineadas todas con un satélite que va a usar en este caso la empresa de televisión para poder transmitir. Y si alguno ha usado alguna vez la televisión a través de esta empresa, sabe que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una tormenta eléctrica? ¿Alguno ha tenido la suerte de usar DirecTV alguna vez? No funciona. Claro, y no funciona. ¿Por qué no funciona? Justamente por las interferencias. Las tormentas eléctricas, obviamente, tienen cargas eléctricas enormes, provocan muchas interferencias. También provocan muchas interferencias, por ejemplo, estar cerca del aeropuerto. Los aviones también generan interferencias, el ruido genera interferencias. Muchas veces estas antenas se utilizan alineadas con un satélite. El tipo de satélite que se utiliza es lo que se llama un satélite geoestacionario. Como mostraba hace un momento el video. Este satélite geoestacionario, fíjense, si uno analiza la palabra geo, viene de tierra, y estacionarios es como si estuviera, digamos así entre comillas, como si estuviera estacionado en la tierra. En realidad, lo que va a hacer el satélite va a tener un movimiento de traslación de la Tierra acompañando el movimiento de rotación. Porque todos sabemos, la Tierra gira sobre su eje, por eso el día y la noche, y por eso a la mañana podemos ver la luna en una posición y después a la tarde la vemos en otra, o a la noche en otra. Bien. Porque nos movemos nosotros. Bien. Acá lo que ocurre con el satélite es que el satélite se va a ir moviendo acompañando el movimiento de rotación de la Tierra de modo tal que si lanzáramos un satélite acá arriba de, no sé, de la ciudad de Buenos Aires, cada vez que miráramos al cielo veríamos el satélite, no importa a qué hora, siempre estaría en el mismo lugar. Por esa razón, todas las antenas, si uno mira, por ejemplo, todas las antenas de DirecTV suelen estar mirando hacia el mismo lugar, que es donde está el satélite. Estos satélites geoestacionarios están aproximadamente unos 36.000 kilómetros de la Tierra y están en la zona del paralelo del Ecuador, justamente porque esto permite que las antenas terrestres estén alineadas, digamos, en forma efectiva con los satélites. Capaz que ya hace bastante tiempo, no sé, por lo menos hace como 8 años atrás, no recuerdo ahora exactamente,
Pero hace unos años se lanzó un satélite de comunicaciones acá en la Argentina, que es el ARSAT-2, ¿eh? Y no sé si alguno recuerda, pero se fue a lanzar a Guyana, y yo en ese momento no sabía por qué. ¿Por qué se fue a lanzar a Guyana? Bueno, justamente en Guyana es un país que está en la zona del paralelo del Ecuador. Justamente se fue a lanzar en ese momento por esta razón. ¿Dónde más vemos estas antenas? A ver, piensen, ¿dónde más han visto estas antenas? ¿No? Que no sea lo de DirecTV. ¿La televisión puede ser? ¿En la televisión dónde? ¿Un medio de comunicación? ¿Pero qué medio de comunicación? En las camionetas. Bien, sí, las Ejemplo, las camionetas llevan una antena arriba. Claro, los móviles de la televisión, no sé hoy en día si siguen usando esto, pero solían tener en el techo este tipo de antenas. Y también habrán visto, a lo mejor si han ido a la costa, que muchas veces aparecen estos cajeros ambulantes, que es como una camioneta que uno puede ir a sacar dinero. Bien, en el techo tiene una antena de microondas. Porque para que uno pueda sacar dinero se tiene que conectar con una red, que puede ser la red Link o la red Banelco, pero para conectarse con esa red necesita un medio. En este caso van a ser las microondas. Por eso un día de lluvia no vayan a sacar, o de tormenta no vayan a sacar plata porque no va a andar. Había un cajero en la facultad, cerca de la Facultad de Sociales, que le pasaba esto. Tenía una antena en el techo y andaba con microondas. Ahora el cajero, no sé si han ido a la facultad, porque ya no, vamos al segundo año que no vamos, pero bueno, no sé si han ido antes. Hay un cajero adelante, en la Facultad de Ciencias Económicas, ese está conectado con fibra óptica, justamente por los problemas que tenían las microondas. Bien. Voy a hacer mini intervalo, 3 minutos, y ya seguimos. Y los radares puede ser que también utilicen eso, sí, sí. En realidad el radar funciona de otra manera. El radar funciona de otra manera. Pero todo esto se mueve con ondas electromagnéticas. Hay un montón de cosas que se mueven con ondas electromagnéticas. Esto me olvidé decirles, que es una curiosidad que a lo mejor algunos se estará preguntando. Vieron que estos se llaman microondas. Y ustedes, cuando yo les dije microondas, ¿en qué pensaron? En la cocina. En el microondas. En el horno, ¿no? Bien. El horno de microondas, justamente, funciona con estas ondas. Estas ondas se hacen rebotar adentro del horno de una manera controlada, por eso siempre está cerrado, no se puede abrir, de una manera controlada, y esto hace que las moléculas de agua de los alimentos vibren, y esto hace que, digamos entre comillas, se calienten o se cocinen. ¿Vieron qué rara que queda la comida en el microondas? ¿No? Bien. Y también esta es la razón por la cual no se pueden poner cosas de metal en el microondas. Porque las cosas de metal hacen que las ondas reboten de una manera no controlada. Y esto puede hacer que el horno explote. A mí una vez me pasó poner una taza de esas que tienen un bordecito de metal, que ni me di cuenta. Y empezó a sacar chispas de una manera que digan que estaba ahí, pero realmente podría haberse quemado o explotado el microondas. Bueno, hacemos un mini intervalo, enseguida vengo.
acá volví. Una cosa, estaba mirando, en realidad, recién el cronograma y estamos muy, muy atrasados. Así que nos vamos a quedar un ratito más. Por lo menos voy a tratar de avanzar un poco más, a ver si por lo menos podemos terminar de dar todo lo que tiene que ver. Hay un tema que ya sé que no lo vamos a poder dar, pero sí todo lo que tiene que ver con la unidad 5 y la unidad 8. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hablar ahora del Wi-Fi. Seguramente todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, no todos, ya me pregunta si lo voy a subir. ¿No está el PowerPoint? Sí, está en clase. Ah, me parecía que sí. Bueno, tiene que estar el PowerPoint, tiene que estar la bibliografía y tiene que estar el resumen. Y después seguramente les voy a poner un link de un video, otro video de la fibra óptica, que explica algunas cosas técnicas por si alguno lo quiere ver, que está bueno para ayudar a terminar de entender. ¿Sí? Bien, les decía, seguramente muchos de ustedes están conectados en este momento a Internet usando el Wi-Fi. Ahora, lo primero que uno tiene que saber es que Wi-Fi no es Internet. Posiblemente el 99% de las veces usamos el Wi-Fi para conectarnos a Internet, de ahí esta confusión. Pero el Wi-Fi es solamente otro medio de transmisión. Wi-Fi es un nombre comercial que se le da a una norma, un protocolo, que después vamos a ver más en detalle, que es el esto, 802.11. ¿Sí? También es un protocolo para transmisión inalámbrica. Pero ¿por qué se los cuento? Porque eso lo vamos a ver seguramente la clase que viene. Ahora, ven que en esta imagen que yo la puse acá, no porque les vaya a explicar todo esto, sino porque, para que ustedes vean que está el 802.11n, el 802.11ac, hay distintas normas de Wi-Fi. Por eso a veces vamos a encontrar que, qué sé yo, hay determinada empresa que da Wi-Fi gratis en la calle, o que en determinada localidad se da Wi-Fi gratis en la calle. Bien, nosotros vamos a hablar del Wi-Fi más tradicional, el que solemos tener en nuestra locación, que nosotros contratamos para nuestra casa o para nuestra empresa, en nuestro ámbito de trabajo. De ese vamos a hablar. Bien. Primera diferencia importante del Wi-Fi con las microondas es que este no transmite en línea recta, sino que es omnidireccional. Es decir, omni es en todas direcciones. Omnidireccional es en todas direcciones. Y si ustedes lo piensan, seguramente van a encontrar una lógica en esto, porque ¿cuántas veces se han conectado con el Wi-Fi sin ver siquiera dónde está el router? Montones. Yo van a la casa de un amigo, le dicen, me da la clave del Wi-Fi, le da la clave del Wi-Fi, pero ni saben dónde está ustedes. ¿Sí? O, qué sé yo, en otra época, cuando íbamos a la facultad, había una conexión gratuita de Wi-Fi que daba franja morada. Bien. El Wi-Fi transmite en todas direcciones. Más o menos el alcance de estas ondas es de unos 100 metros. El problema que va a tener el Wi-Fi son las estructuras que tiene que atravesar.
Por eso les puse acá esta imagen. Supónganse, acá ven que dice A está el Wi-Fi router. Cuando el Wi-Fi tiene que viajar, por ejemplo, de la planta baja a la planta alta, va a tener que atravesar esta estructura, no sé, techo o piso, como le quieran llamar, que muchas veces suele ser de hormigón, o lo que se llama hormigón armado. ¿Por qué el hormigón armado? Porque dentro tiene toda una malla de hierros, esa estructura. Bien, esa estructura de hierro funciona como una malla de protección, como pasaba con las otras, ¿vieron? El cable coaxial tenía una malla de protección, el cable FTP también. ¿Para qué era? Para que no pasaran las ondas que estaban dando vueltas por ahí. Bueno, acá es al revés. Esta malla, esta estructura que tiene el hormigón armado, evita que pasen las ondas del Wi-Fi. También las ondas del Wi-Fi suelen tener problemas con diferentes paredes, qué sé yo. Si yo tengo una pared de ladrillo sólido o tengo una pared de ladrillo hueco, va a pasar más fácil por la pared de ladrillo hueco. Antes, hace unos años que yo vivía en un departamento, cada vez que abría el teléfono tenía 15 conexiones de Wi-Fi diferentes, de todos mis vecinos. Bien, entonces, en realidad el problema que va a tener el Wi-Fi son las estructuras que va a tener que atravesar. Por esa razón, hace un rato yo me paré y abrí la puerta. Aunque la puerta sea finita, será una puerta placa finita, bueno, es un impedimento más. También, aunque uno no lo sepa, el cuerpo de uno, o sea, las masas de agua, también entorpecen el paso de las ondas. Y uno, acuérdense que la mayoría de nuestro cuerpo está hecho de agua. Entonces, si mi cuerpo está entre el dispositivo y el router, yo puedo estar haciendo que las ondas de Wi-Fi no atraviesen, no pasen. Bien, ahora, lo que yo les explicaba hace un rato, vamos a mirarlo en esta imagen que les armé acá. No es que la dibujé, pero la armé con algunas cosas por ahí. Bien. Vamos a imaginar que esto que tengo acá, vamos a hacer así, esto es lo que está en mi locación. Pónganse, no sé, en mi casa. Yo tengo un modem router que emite ondas de Wi-Fi. Entonces tengo varios dispositivos, por ejemplo, un televisor, un Smart TV que se conecta al Wi-Fi. Tengo acá 2 teléfonos celulares que se conectan al Wi-Fi. Tengo una tablet, tengo una notebook, tengo una impresora. Todas se conectan al Wi-Fi, porque emite ondas de Wi-Fi. Entonces lo que está haciendo el router es como una especie de concentrador, y está armando en este lugar, que puede ser mi casa, puede ser mi empresa, gracias al router tengo un tipo de red, que es lo que se llama una red de tipo LAN, que después vamos a ver más en detalle. Acabo de ver. ¿Se corta? Vi que dice se corta. No sé si era de ahora o de antes. Puede ser de antes, profe. Bueno. Bueno, listo. Cualquier cosa me dicen. Bueno. Les decía, esto está armando en mi casa o en mi empresa una red LAN, que como es una red inalámbrica, muchas veces se la llama se la denomina WLAN. Y la W viene de la palabra wireless, que es inalámbrico, que es del mismo lugar de donde viene la W del Wi-Fi. Wireless sería sin cable. O sea, una WLAN
es una red local, después la vamos a ver en detalle y vamos a volver a hablar de esto. Es una red local que en este caso está armada en forma inalámbrica, porque yo también puedo tener una red local armada con cable, que es la que les hablaba hace un rato y les mostraba este cable. ¿Se acuerdan que les dije que es el cable UTP? Una red LAN es una red local, pequeña, que está en un edificio, por ejemplo. Bien, lo que está haciendo entonces el router es armando con todos estos dispositivos una pequeña red. Ahora, si yo quiero, desde mi computadora, puedo mandar imprimir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Las ondas de Wi-Fi viajan desde mi computadora al router y del router a la impresora. O puedo querer mandar y mostrar un contenido que tengo en la computadora en mi televisor. Entonces, los contenidos van a viajar de la computadora al router y del router al televisor. ¿Sí? Ahora, la pregunta, si no anda internet, ¿voy a poder imprimir? Si lo conecto por Según. cable, sí. No, porque en realidad lo que está haciendo el router, además de armar una red acá, es conectarme con mi proveedor de internet. ¿No? Por ejemplo, el mío es Telecentro. Supónganse que esa es una red, esta es la red de Telecentro. Entonces, cuando no anda internet, lo que no anda es esto. O sea, lo que viene por ese cable, el cable que viene de la calle, y se conecta al router, lo que hace ese cable es traer la señal de internet. Lo que hace el router es conectar a todos estos dispositivos a través del Wi-Fi y además conectarme con esta otra red. O sea, lo que está haciendo es uniendo dos redes. Está uniendo esta red que tengo acá con la red de mi proveedor de internet. La red de mi proveedor de internet es lo que yo voy a llamar una red de tipo WAN. ¿Sí? Y mi proveedor de internet está a su vez conectado con el resto de las redes que forman internet. Entonces, cuando no me anda internet, igual esta red anda. Lo que no me voy a poder es conectar a internet. Si me quiero conectar a Netflix, y no voy a poder. Pero si quiero ver una película que tengo almacenada en mi computadora, en el televisor, sí voy a poder. Si quiero imprimir, también. O sea, esta red va a funcionar. Lo que no va a funcionar es, lo que no está funcionando es la red de mi proveedor. Por eso no me puedo conectar a internet. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Acá les hice, les puse otro dibujo. Esperen que, tenía que poner, borra. Otro dibujo, que es más o menos lo mismo. Yo acá tengo, en mi locación, mi red LAN, que se arma gracias a ¿qué? Al router. Acá tengo la impresora, el teléfono, mi computadora, y el router está conectado al proveedor de internet. Esta es la red LAN y esta es la red WAN. Obviamente está absolutamente fuera de escala, ¿no? Porque esto es lo que tengo en mi casa, que con mucha suerte serán 100 metros cuadrados, y mi proveedor de internet tiene una red que está, no sé, qué sé yo, Telecentro está por todo el país, Cablevisión lo mismo, Movistar también. Bien. Ahora, hay que recordar, o si no lo recuerdan, vamos a ir incorporando este concepto, darnos cuenta que Internet en realidad no es una red. Son un montón de redes, como la de mi proveedor de Internet, que están conectadas entre sí. Todas están conectadas. Por ejemplo, hay otra red que va a ser la red de Google, hay otra red que va a ser la red de Facebook, hay otra red, hay miles de redes, todas conectadas entre sí. Y a esa idea de todas esas redes conectadas entre sí, todas van a poder compartir información, y eso es lo que suelo llamar Internet. Por eso la puse dentro de la nube, ¿no? En realidad Internet
Son un montón de redes conectadas entre sí. ¿Y cómo accedo yo? Bueno, conectándome a una de esas redes, en este caso a la de mi proveedor de Internet. Bueno, vamos a hablar ahora del último medio de transmisión relevante para las redes, porque si bien yo les había nombrado en un momento, en la enumeración les nombré el Bluetooth solamente sirve para armar redes muy chiquitas que tienen que ver, qué sé yo, con conectar mi teléfono celular al aparato de audio o la computadora al teléfono celular. Es una conexión de apenas, con mucha suerte, unos 10 metros. Pero sí vamos a hablar de la telefonía celular. La telefonía celular tiene una característica particular, es que funciona con el área de cobertura dividida en celdas hexagonales. Entonces, por ejemplo, podemos ver, qué sé yo, acá, esta celda y esta de acá, y cada una de estas en el centro, como se ve acá, va a tener una antena. Ahora, la realidad, si bien el área está dividida así, la realidad es que la antena va a poder recibir y emitir en forma, digamos, circular. Por lo cual, entre un área y su área contigua va a haber una zona común, y eso es lo que se va a llamar el área de intercambio. Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, tengo un usuario en esta celda acá, que le quiere mandar, no sé, quiere hablar con este que está acá, va a hacer una llamada, y la llamada va a ir de este usuario a la antena, de la antena a una de las áreas de intercambio, imaginemos que fuera esta, ¿no? Acá, de esta va a ir a la otra antena, de a este a la otra área de intercambio, este va a ir a la otra antena, a la otra área de intercambio, a la otra antena, y recién ahí al usuario. ¿Sí? La comunicación se va, digamos, realizando a través de estas áreas de intercambio. Acá vemos algunas torres que tienen antenas de telefonía celular. En este caso tenemos estas, acá hay otras diferentes. Los tipos de antenas tienen que ver con las distintas tecnologías, si son 2G, 3G, 4G, 5G. Cada una de son diferentes normas que se utilizan para la transmisión, cada vez buscando mayor velocidad, pero bueno, son diferentes las antenas. En este caso, por ejemplo, podemos ver que tiene 3 lados. ¿Por qué? Porque esa es la manera que tienen las antenas que están en esa torre de cubrir los 360 grados alrededor de la antena, o de la torre, perdón. Bien. Ahora, uno puede ver acá en este gráfico que el área de cobertura de las antenas va a depender de la cantidad de usuarios. O sea, la capacidad, uno tiene que pensar que una antena es como un servidor, que tiene que atender una cantidad de usuarios. Si estamos en una zona muy densamente poblada, la cantidad de usuarios, digamos, por metro o kilómetro cuadrado, va a ser mucho mayor que en una zona, digamos, supóngase que esto fuera la capital federal, que esto fuera, no sé, Ezeiza, y esto fuera, no sé, Uribe Larrea. ¿Sí? Estamos hablando de una zona urbana densa, una no tanto, y otra una zona rural. De acuerdo a la densidad de población va a ser la cantidad de usuarios que va a tener, y va a ser la cantidad de usuarios que va a tener que atender. Entonces las áreas varían de acuerdo a la zona. Y aunque uno le puede parecer que este gráfico está mal hecho, ¿no? En realidad no está mal hecho, está reflejando la realidad. Fíjense acá, por ejemplo, que tengo espacios. Y acá está como desacomodado, también tengo acá. Y esto, ¿cuál es la razón? Bueno, la razón es que las antenas
se tienen que instalar en el centro del área de cobertura. Pero muchas veces esa locación no está disponible porque a lo mejor es de alguien que no quiere que yo instale una antena, por ejemplo, o qué sé yo siempre uso este ejemplo. Supónganse una zona de la capital federal muy densamente poblada, La Boca. Imagínense que la antena de telefonía celular en La Boca, justo en el lugar adecuado, fuera en la mitad de la Bombonera. Obviamente ahí no van a poner una antena de telefonía celular. Van a buscar alguna zona, digamos, cercana, pero que se pueda acceder, qué sé yo, a lo mejor el techo de un edificio. Un consorcio que decide alquilar su terraza para poner una torre, como podemos ver acá, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Bien, pero eso hace que muchas veces la zona queda desplazada. Entonces quedan lugares, como le pasa acá, donde quedó muy lejos de cualquiera de las antenas. Y encima muchas veces pasa que en una misma torre, tengo antenas de varias compañías de telefonía celular. Entonces a lo mejor digo, ay, yo en mi casa con, no sé, tal empresa nunca tengo cobertura, me cambio a la otra. Y me cambio a la otra y me pasa lo mismo. Y me cambio a la otra y me pasa lo mismo. Y porque las antenas están todas en el mismo lugar. Y no tengo cobertura porque estoy lejos, porque quedé en una zona así, o estoy muy alejada del centro de la antena, y también a veces pasa. Bien, así funciona la telefonía celular, por eso se llama telefonía celular, por estas células o celdas en las que se reparte el área de cobertura. Bien. Déjenme ver acá. Bien, vamos a tratar de avanzar hasta acá hoy. Bien. Bien. Con esto terminamos los medios de transmisión. Entonces ahora imagínense que cualquier transmisión que va a haber entre dos nodos dentro de una red va a viajar por alguno de estos medios que acabamos de nombrar. A veces por uno solo, a veces por muchos. Si pensamos esta transmisión que estamos teniendo nosotros, que la está gestionando un servidor en Estados Unidos, y qué sé yo, por lo menos yo estoy segura que acá viaja con Wi-Fi hasta el modem router, y del modem router sale un cable coaxial. Después no tengo idea, pero seguro fibra óptica hay. Bien. Esto, los medios de transmisión. Ahora lo que vamos a hacer es hacer algunas clasificaciones que tienen que ver con otros aspectos de las comunicaciones. En este caso vamos a hablar de lo que se llama la sincronización. Cuando dos dispositivos tienen que transmitir, o sea, yo tengo un emisor y tengo un receptor, en algunas transmisiones es adecuado, es, digamos, deseable sincronizar esta transmisión, y en otras situaciones no. ¿Por qué voy a querer sincronizar? Bueno, cuando sincronizo, la velocidad de transmisión va a ser mucho más rápida, voy a poder transmitir muchísima más información, pero también, digamos, solamente va a valer la pena en estos casos, porque además una transmisión sincrónica va a ser más costosa. Les voy a hacer una analogía, pero presten atención. Esto es solo una analogía, no es lo que estoy explicando. Yo lo que estoy explicando es cómo transmite desde una computadora a otra computadora. Qué sé yo, acá tengo una computadora acá y tengo otra acá.
vamos a explicar qué sería una transmisión sincrónica. Y después les cuento la analogía. Dice, ambos, el emisor y el receptor, deben utilizar la misma frecuencia para identificar los caracteres. Por eso volví a poner esta imagen acá, que era la que mostraba cuando el módem modulaba justamente por frecuencia. Es decir, tanto el emisor como el receptor tienen que entender que esta frecuencia es la que se usa para el 1 y esta frecuencia es la que se utiliza para el 0. Si no, este va a entender, va a enviar una cosa y este va a entender otra. ¿Sí? Es como si uno hablara en chino y el otro en japonés. No se van a entender. Bien. Segunda cosa importante. Para poder establecer esta comunicación y sincronizarse ambos, el emisor le va a mandar un conjunto de caracteres, algo que le dice, mirá, necesito sincronizarme con vos. Y entonces el receptor, cuando reciba este conjunto de caracteres, va a contestar de la misma manera, con otro conjunto. A partir de ahí, cuando ellos se sincronicen, va a poder empezar la comunicación. Cuando tenga que terminar, cuando haya finalizado la comunicación, ¿qué van a hacer? Van a mandar otro conjunto de caracteres para decir, bueno, ya está, cerramos la comunicación. ¿Sí? Algo parecido a esto, la analogía sería cuando, por ejemplo, yo quiero llamar por teléfono a alguien. Yo tengo que hablar con una persona y lo llamo por teléfono, al llamarlo le estoy mandando alguna señal para que el otro me conteste, digamos. O sea, me conteste es aceptar el llamado y decir hola, por ejemplo. Yo digo hola, el otro dice hola. A partir de ahí, digamos, sincronizamos la transmisión y estamos hablando las dos personas, intercambiando un flujo importante de información. Por más que no lo usemos mucho, todos sabemos que cuando yo tengo que conversar muchas cosas, es más eficiente agarrar el teléfono y llamar a la persona que están mandando 400 mensajes de texto, audio y demás, ¿sí? Es más resolutivo. No, yo llamo, hablamos rápido, intercambiamos información rápidamente, cerramos la comunicación. Entonces, eso sería cuando nosotros hablamos, nos queremos comunicar con otra persona usando la telefonía celular, un tipo de transmisión sincrónica. Bien. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta en la transmisión sincrónica? Dice, sincronizar los relojes para determinar cuánto dura cada carácter. Y esto vamos a mirar también este gráfico. Fíjense, este está en un segundo, está transmitiendo 1, 2, 3, 5 bits. Entonces yo podría decir que este está transmitiendo a 5 bits por segundo. ¿Sí? Pero imagínense que este leyera a 10 bits por segundo. Entonces cuando recibe esto, en lugar de un 1 va a pensar que son 2 unos. Y esto va a pensar que son 2 ceros. Porque para él van a ser 10. Entonces la división que va a ser así. ¿Se imaginan? Entonces, ¿este que va a recibir? Va a recibir 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Y en realidad lo que transmitió el emisor es este y lo que va a recibir este es esto. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, si este transmite a 5, este va a tener que leer a 5. A eso se está refiriendo con lo de sincronizar los relojes. Si yo te mando una velocidad, vos tenés que leer a la misma velocidad. De eso se está tratando. Bien. ¿Qué sería una transmisión asincrónica? Bueno,
una transmisión asincrónica, perdón, dice, no hay relación temporal entre el emisor y el receptor. Tampoco es necesario garantizar un flujo de información. Bien, si hacemos la misma analogía, una transmisión asincrónica sería un mail, un mensaje de WhatsApp. ¿Le aviso a la persona que le mando? No, no le aviso nada. Le mando un mensaje. O le mando un mail. La otra persona me va a contestar y no tengo ni idea. A lo mejor me puede contestar a los 2 segundos, a los 2 días, dentro de 2 años o nunca jamás. ¿Sí? No es necesario garantizar un flujo de información a velocidad constante. Y claro, porque a lo mejor le puedo mandar, qué sé yo, un OK, que son 2 caracteres, 2 bytes. O le puedo mandar un video, que van a ser muchos más. Le puedo mandar un mensaje ahora, o le puedo mandar 10 mensajes seguidos, o le puedo mandar un mensaje ahora, otro dentro de 3 horas, otro de 4 horas. Hay situaciones donde es importante que sean sincrónicas y otras situaciones donde es importante que sean asincrónicas. Volviendo a la situación real, que es de 2 dispositivos que están transmitiendo entre sí, bueno, a veces, si el flujo de información que se va a enviar es mucha información, ¿qué hacen? Se sincronizan, porque a partir de ahí, la cantidad de información que se puede enviar es mucho más. Va más rápido, pero el flujo de información tiene que ser constante. En otras situaciones, donde lo que se manda es muy esporádico, es más adecuado utilizar transmisiones asincrónicas. Fíjense, la asincrónica dice, posee alto rendimiento en la transmisión, aptos para para altas velocidades, el flujo es más regular. El asincrónico es más económico. Y se adapta más a situaciones donde el flujo es inconstante o la información que se tiene que enviar es muy poquita. Bien, vamos a ver una clasificación más. Esta clasificación va a ser por el flujo de la información, o sea, en qué dirección van a ir los datos. Bien, tenemos 3 tipos, lo que se llama la transmisión simplex, duplex y full duplex. Vamos con la transmisión simplex. En la transmisión simplex hay un enlace entre el servidor y un receptor que siempre tiene la misma dirección. O sea, no se puede transmitir en la otra dirección. El caso más frecuente es de un servidor que le va a transmitir a un monitor. Cosa que encontramos hoy en día frecuentemente en salas de espera, qué sé yo, del banco, por ejemplo. Entonces hay un monitor o 2 que me dice, no sé, el turno del número tal en tal pase a, no sé, a tal estación de trabajo. O, qué sé yo, en un consultorio, no sé, en la clínica Montegrande, por ejemplo, en la sala de espera de la guardia, hay a falta de 1, 2 monitores. O van a, no sé, el hall de Constitución, donde hay un enorme monitor donde aparecen los horarios de salida de los trenes, en qué andén y demás. El destino, bien. Ese monitor solamente recibe, o esos monitores solamente reciben información de un servidor. ¿Por qué se utiliza la transmisión simplex? Y porque es más económica. Y obviamente se va a utilizar en estas situaciones donde solamente se necesita la transmisión en un sentido. El más utilizado va a ser la transmisión de tipo duplex.
La transmisión de tipo dúplex va a permitir transmisión en uno y otro sentido, pero no simultáneamente. Es decir, en un determinado momento, este trabajo le transmite a esta estación de trabajo. Después cambia. Un ejemplo de esto son las transmisiones que solíamos ver de radio, por ejemplo, de empresas Nextel, o que si nunca vieron esto, habrán visto alguna de la Segunda Guerra, por ejemplo. No sé. Si vieron alguna película de la Segunda Guerra Mundial, habrán visto el del soldado, el de la radio, con una radio detrás, que era una mochila enorme. Pero cuando iba a hablar, por ejemplo, hablaba, y cuando terminaba de hablar, para que pudiera hablar el otro, ¿quién se acuerda? ¿Qué decía? Cambio y fuera. Cambio. O algo así. No. Bien, bien. Cambio y fuera es cuando ya terminaba la comunicación. Claro, cambio y fuera porque ya se despedían. Si no decía cambio. ¿Por qué decía cambio? Era el protocolo que se utilizaba para alternar el uso de la línea. Porque si uno estaba hablando y sin esperar que terminara, hablaba el otro, lo que iba a pasar, como es una única línea, el mensaje o la voz de una iba a venir por un lado, la voz del otro iba a venir por el otro, y en el medio iban a colisionar. Y lo que iba a pasar con un mensaje y otro es que se iban a transformar en un ruido espantoso no, pero molesto, y se iban a perder. Ambos mensajes se iban a perder. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? En este caso, esto de cambio y fuera cuando terminaban, alternaban el uso de la línea. Bueno, la conexión de tipo dúplex funciona así. Transmite un dispositivo, el otro recibe, cuando termina, digamos, le mando una señal y ahora transmite el otro. ¿Sí? Alternan el uso del medio de transmisión. Por otro lado, está la conexión full duplex, pero la conexión full duplex permite la transmisión en uno y otro sentido simultáneamente. Pero va a ser una transmisión más cara. Por esa razón, el que más se utiliza es el tipo duplex. Bien. Y para terminar por hoy, vamos a hablar de los tipos de enlaces. Cuando hablamos de un tipo de enlace, estoy hablando de cómo se conecta un nodo con otro de la red. Entonces, no vamos a ver mucho más que lo que estamos viendo acá. Tenemos una transmisión punto a punto, cuando yo tengo un enlace único que une un nodo con otro. Tengo una conexión punto a multipunto, cuando tengo un nodo central y todos los nodos centrales y todos los otros nodos se conectan con una transmisión punto a punto con el nodo central. Pero todo junto funciona como un punto a multipunto. ¿Qué cosa que vimos hace un rato tiene esta estructura? El router. Claro, el router. Bien. Y por último, tenemos lo que se llama una conexión multipunto a multipunto, donde entre un nodo y otro tengo múltiples enlaces. Esto sería a un nivel súper mínimo cómo funciona Internet. Imagínense que yo quisiera transmitir desde este nodo a este que tengo acá. Entonces tengo dos caminos. O podrían viajar así, o podrían viajar así, o podrían viajar, fíjense, montones de conexiones diferentes. Y esto es lo que le va a pasar a Internet. Hay situaciones donde hay un único enlace, como les pasaba a estos que se les rompió el cable de fibra óptica, entonces quedan aislados del resto del mundo. A lo mejor si nosotros se cortaran los cables que llevan a las toninas, también nos quedaríamos aislados. Pero en general esos cables vienen
No es uno solo, sino son varios. Pero hay muchas zonas donde los datos pueden viajar por diferentes caminos. Entonces, si un cable deja de funcionar, los datos van a buscar otro camino dentro de esa red para llegar a destino. Eso es lo que se llama una conexión multipunto a multipunto. Bien. Por hoy dejamos acá. ¿Alguna pregunta que necesiten hacer? Profe, Sí, para el segundo parcial es del 5 al 10 las unidades, ¿no? Las que van a tomar. No tengo claro, el primer parcial el profesor les tomó la unidad 1 y la 4. Porque lo que no vi en el cronograma fue la unidad 7, pero bueno, la estamos viendo. Pero después vi la parte de la 5, 8, 9, 10. La unidad 4, ¿no vieron ya? Sí, para el primer parcial. Vimos la 1, 2, 3, 4, parte de la 5 con usted y parte de la 7 para el parcial. Bien. Y para el segundo parcial, seguro el profesor va a dar la unidad 7, la unidad 6 y la unidad 9. Y yo lo que no voy a llegar a dar es la unidad 10. Eso no vamos a llegar. Porque encima estaba mirando que el 21 es feriado. ¿No? Tenemos un feriado, sí. Eso no vamos a llegar a dar. Pero lo que sí, y si hace falta nos vamos a quedar un rato más, vamos a terminar la 5 y vamos a ver la 8. ¿Sí? Por lo menos en temas, eso vamos a ver. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime, Eva. Cuando dijo de punto a punto, ¿es de nodo a nodo? Sí. Listo, gracias. No, de nada. Profe, una consulta. Las sincrónicas serán más rápidas y más costosas y las asincrónicas más económicas, ¿verdad? Sí, tal cual. Genial, gracias. No, de nada. ¿Algo más? Bueno, supongo que no. Nos vemos el lunes que viene, chicos. Que tengan buena semana. Gracias, profe. Buena semana.